Buenas noches. Perdón el retraso por toda la situación. Hasta ahora logro hacer un sistema de grabación. Entonces ya finalmente podemos grabar la clase. En esta ocasión, esta clase es solo para el viernes que lo perdimos. Pero la próxima semana yo espero hacer una transmisión en vivo aquí en YouTube igual. Porque YouTube tiene como una mejor infraestructura de videos, es más accesible, todo el mundo puede verlo, o sea, me parece que es más simple para mí y para ustedes que lo hagamos aquí. Entonces, eso era lo que quería decirles. La hora de la transmisión en vivo va a ser a la misma hora de la clase. Pero bueno, ahí nos vemos. Tal vez ahí, pues, si ustedes quieren, comentan sugerencias, ¿verdad? Al respecto. Yo voy a leer los comentarios, y podemos ponernos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que les había prometido la vez pasada era que hiciéramos algunos ejercicios. Entonces, déjenme un toquecito. Listo. Muy bien, vamos a iniciar con este primer problema. El problema dice, una bomba de agua se ubica en el sótano de una casa, a 2 metros por debajo del nivel del suelo. Esta necesita llevar agua a una bañera en el segundo piso, a 4 metros por encima del nivel del suelo. Entonces empecemos a hacer un dibujito más o menos para escribir la situación. Tenemos el nivel del suelo, tenemos una casa que tiene una bañera, tenemos que esa es la bañera, hay un tubo que viene desde la tierra y se conecta a una bomba. Vamos a ver si puedo hacerlo un poquito mejor. Ok, digamos que lo hice bien. Sería una mentira, pero bueno. Eso está a 2 metros de profundidad, ¿verdad? Y pues esta está a 4 metros de altura desde el nivel del suelo. Muy bien. ¿Qué otro dato me dicen? Que la bomba genera una presión de 120 kilopascales. Entonces pongámoslo por aquí. La presión generada es de 120 kilopascales. Y el tubo de la bañera tiene un diámetro de 1/4 de pulgada. Eso es, también hay que ponerlo por aquí. 1/4 de pulgada. Y el de la bomba es de media pulgada. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Mejor no lo pongamos ahí a la par. Pongámoslo aquí. Ok. Muy bien. Ahora bien, me están hablando de que se ocupa saber a la qué velocidad saldrá el agua en el tubo de la bañera. Estamos hablando de dinámica de fluidos. Entonces, como estamos hablando de dinámica de fluidos, vamos a usar las ecuaciones de los fluidos. Entonces sería la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión más la energía cinética más la densidad por la gravedad por altura, que es la energía potencial, es igual en el primer punto y en el segundo punto. Ahí me disculpan. Este equipo es nuevo para mí, entonces por eso es como un poquillo complicado usarlo. Ok, tenemos eso. Esta es la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Vean que tiene tres variables. ¿Cuáles son las variables? Vamos a ponerlas en otro colorcito. Sería la presión, la velocidad y la altura. ¿Por qué? Porque la densidad y la gravedad, esas no cambian, son una constante en todo el fluido. Entonces, esas son las cosas que necesito averiguar. Para organizarme un poquito mejor, yo lo que voy a hacer es hacer aquí una tablita o algo parecido que me organice toda la información de las variables. Entonces, en el punto 1 ya tenemos que la presión es 120 kilopascales, entonces 120.000 pascales en unidades de SI. Muy bien. La velocidad en este punto no la conozco. Pongo espacio en blanco. Y la altura en este punto sí la conozco. Muy bien, podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Acuérdense en física uno cuando uno hacía problemas de energía que uno puede decidir que aquí h valga 0 y que aquí h valga lo que sería la suma de estos dos, que sería 6. Entonces lo que vamos a hacer es que este va a valer 0, ¿verdad? Pero como yo hice que este valiera 0, entonces este ahora tiene que valer
6, ¿verdad? 2 más 4. La velocidad 2 no la conozco y es lo que me piden. Vamos a ponerle una estrellita. Y la presión 2 sería igual a, vamos a ver, ¿aquí hay algo presionándolo? No. Aquí lo que pasa es que el aire es el que no permite, el que está haciéndole presión al agua cuando sale. Como es el aire el que le está haciendo presión al agua cuando sale, entonces aquí se pone presión atmosférica. Pero como estamos trabajando en presión manométrica, entonces vale 0. Ok, si estuviéramos trabajando en presión absoluta, aquí sería 101.000 pascales, pero como estamos trabajando en presiones manométricas, esto vale 0. Ok, esta presión manométrica y absoluta es como cuando ustedes trabajan o en Celsius o en Kelvin, ¿verdad? Que cuando uno trabaja en Celsius, el agua se derrita a 0 grados. Pero cuando uno trabaja en Kelvin, el agua se derrita a 233 Kelvin, ¿verdad? Es parecido. Cuando uno trabaja en manométrica, la atmosférica vale 0, ¿verdad? Pero la absoluta en la presión atmosférica, en presión absoluta, es 101.000 kilopascales. Entonces, depende de cuánto en qué unidad trabaje uno. Muy bien. Lo bonito es que porque hicimos este trabajito, ahora podemos ver qué términos se van. Porque, veamos, la presión 1 sabemos que vale 120.000, la velocidad 1 no sabemos cuánto vale, pero la altura 1 sí sabemos que vale 0. Como la altura 1 vale 0, este término se cancela. La presión 2 vale 0, este término también se va. ¿Ok? La velocidad 2 no sabemos cuánto vale, entonces no la tocamos. Y la altura 2 sí sabemos cuánto vale. ¿Ok? Entonces vean que ahora se simplifica un poquito más la ecuación. Necesitamos saber velocidades, pero solo tenemos dos incógnitas, ¿verdad? Las dos velocidades. Y tenemos solo una ecuación. Hay que acordarse de la ecuación de continuidad también. La ecuación de continuidad dice que el área 1 y una mejor idea, mejor la ponemos aquí. Área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos el diámetro 1, que es una media pulgada, y el diámetro 2, que es un cuarto pulgada. Pongámoslo una vez antes de que se nos olvide que este es el diámetro 2 y este es el diámetro 1. Entonces, esta ecuación se transforma en pi por el diámetro 1 medios al cuadrado por la velocidad 1 y aquí pi por el diámetro 2 medios al cuadrado por la velocidad 2. Esto se vuelve de 1 entre 4 y esto de 2, bueno, de 1 cuadrado entre 4 y esto de 2 cuadrado entre 4. Se cancelan los pi's y al final me queda que v1 es igual a d2 entre d1 entre 4, a la 2, ¿verdad? Por la velocidad 2. Sabemos que esto es un cuarto. Y sabemos que esto es un medio. Esto, un cuarto entre un medio al cuadrado, pues da un cuarto. Y eso queda así. Entonces ya tenemos una ecuación que me relaciona las dos velocidades, que podemos sustituir aquí para continuar. Entonces tendríamos la presión 1 más un medio y la velocidad 1 fue la que despejé, entonces la que sustituyo, un cuarto de v2 a la 2 más rho por g por h, perdón, ese era c, ¿verdad? Ve que se canceló en el paso anterior, esto se canceló también, y aquí ponemos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ese se queda como está, más rho por g por h2, que h2 es 6 metros y lo conocemos. Entonces pasamos todo lo que no es la velocidad de un lado y pasamos todo lo que tenga que ver con la velocidad del otro. 1 un cuarto a la 2 es 1 entre 16, por un medio eso es 1 entre 32. Y tenemos esto. Ahora, un medio menos 1 entre 32 es igual a 15 entre 32.
por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces ya aquí podemos despejar que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 32 entre 15 por eso que está aquí entre la densidad. Sustituimos los valores, tenemos cuánto es la presión 1, ¿verdad? La presión 1 está aquí, tenemos cuánto es la altura 2, está aquí, la gravedad, eso espero que la conozcan, y la densidad del agua, pues también espero que la conozcan, pero por si acaso la densidad del agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces sustituimos los valores para ver qué nos da. Entonces sería 32 entre 15 y en el numerador sería 120.000 menos 9.81 por 1000 por la altura que es 6 entre la densidad, que la densidad del agua es 1000. Y eso me da 11.42. Como es flujo de agua, esto es rapidez, entonces no hay que ponerse a pensar mucho no hay que ponerse a pensar mucho en si el positivo o el negativo. Esto es una magnitud. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya logramos esto, voy para encerrarlo. Esta es la primera respuesta. ¿Verdad? Tanto simbólicamente como numéricamente. Muy bien. Ahora, para averiguar la siguiente parte, dice, la bañera es de 200, si la bañera es de 200 litros de capacidad, ¿cuánto tiempo tomará llenarla? Entonces, para eso ocupamos usar la definición de caudal. Caudal es igual a volumen entre tiempo. Queremos averiguar tiempo. Tenemos el volumen, ¿verdad? El volumen es 200 litros y el caudal, pues ese lo podemos averiguar. ¿Por qué? Porque el caudal también es igual a el área por la velocidad. Tenemos el área, ¿verdad? Porque el área, esto sería pi, déjenme corregir, pi por diámetro 2. Vamos a usar la velocidad 2, la velocidad 2 porque ya la tenemos, ¿verdad? Entre 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Ok? Este es el área y esta es la velocidad. Muy bien. Ahora hagamos una pequeña conversión aquí. D2 es igual a un cuarto de pulgada y una pulgada es 2.54 centímetros, pero pasándolo a metros sería un cuarto por, vamos a hacerlo en la calculadora. Bueno, no es tan necesario, es poner la coma, uno para decímetros, otro para metros. ¿Ok? Y eso es igual a 6.35 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Entonces, aquí tenemos de 2. Y por lo tanto el caudal me da, sería 3. Bueno, el pi, ¿verdad? Que sería 3.14 aproximadamente por 2.54, perdón, 6.35 por 10 a la 3, a la menos 3. Esto medios, ¿verdad? Esto dividido entre 2 al cuadrado por la velocidad que es 11.42 y esto me da 3.61 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundo. ¿Ok? El volumen
es igual a 200 litros. Y como es igual a 200 litros, es igual a 0.2 metros cúbicos, porque 1000 litros hacen un metro cúbico. Como tenemos eso, entonces el tiempo sería igual a el volumen entre el caudal, y eso es igual a 554 segundos. Eso es aproximadamente en minutos, 9 minutos. La bañera tarda su ratito en llenarse. Uno puede ir a hacer otras cosas mientras está llenando. Pero bueno, esa es la otra solución, ¿no? Entonces vamos a usar este otro color para rellenar la solución. Y bueno, eso sería, ¿verdad? Este es el primer problema. ¿Ok? Podemos pasar al segundo. Continuemos con el siguiente problema. ¿Ok? Dice, el reservorio en la cima de la colina debe proveer agua a un pueblo a las faldas de esta. Entonces dibujemos la colina, ¿verdad? Eso, si activo la capa, ¿verdad? Y me pongo en la capa. Y quito el blanco, ¿verdad? Hay una colina y hay un reservorio de agua. Un reservorio es un tanque, ¿verdad? No es nada muy especial. Lo hice... No está sentado. Ok. Ahí dice que el nivel de agua en el reservorio, que es el que nos importa, está a 890 metros sobre el nivel del mar. Y el pueblo, ¿verdad? Que está a las faldas de esta colina. Vamos a dibujar unas casillas, unas poquitas. Ok. Está ahí abajo. Está a un nivel de 865 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Para prevenir que las tuberías se deterioren, se necesita que la velocidad en estas no sea mayor a 3 metros en 3 segundos. Entonces, 3 metros en 3 segundos. ¿Las tuberías de dónde? De el pueblo. Entonces esta es ya mi variable. De hecho, noten que yo estoy poniendo ya en azul estas que son alturas y esta que es velocidad, ¿ok? Aquí me pregunta que averigüe el diámetro que deben tener las tuberías para poder abastecer al pueblo con 560 litros de agua cada minuto sin que se deterioren. Y luego averigüe la presión del agua que llega al pueblo con esta tubería. Muy bien. Entonces, primero ocupamos averiguar el diámetro que deben tener las tuberías. Para eso ocupamos algo que me diga diámetros. En este caso sería la ecuación de continuidad. La vamos a usar en la forma de caudal. ¿Ok? Tenemos la velocidad, ya la tenemos, ¿verdad? Que es 3 metros en 3 segundos. El área es lo que queremos averiguar porque ahí podemos despejar el diámetro. Y el caudal ya me lo dicen, 560 litros de agua cada minuto. Entonces, 560 litros cada minuto. Para convertirlo, yo tengo que poner el minuto aquí. Y aquí, ¿cuánto es en segundos? Porque la velocidad está en metros entre segundo. Entonces, vamos a ver. Por cada minuto hay 60 segundos. Y aquí yo ocupo poner litro aquí abajo, ¿verdad? Para cancelarlo y entonces aquí iría metros cúbicos. Sabemos que hay 1000 litros en un metro cúbico. Entonces me da que el caudal es, usando la calculadora, va a dar algo muy pequeño, 9.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos cada segundo. ¿Ok? Entonces de aquí podemos despejar el área, que sería caudal entre velocidad, y es 9.33 por 10 a la menos 3 entre la velocidad, que sería 3 metros en 3 segundos, y aquí es metro cúbico en 3 segundos, ¿verdad? Esto se cancela y pues me da, vamos a ver cuánto da.
3.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. También tenemos que el área es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Por lo tanto, el diámetro es igual a la raíz de 4 veces el área entre pi. Y sustituyendo eso, tenemos 0.063 metros, ¿ok? Eso es 6.3 centímetros de diámetro. Listo. ¿Ok? Muy bien. Ahora la siguiente pregunta es que averigüe la presión del agua que llega al pueblo con esa tubería. Como me están pidiendo presión, la ecuación de continuidad no me va a servir. Entonces y además ya la usé, ¿verdad? Tengo que usar la ecuación de Bernoulli. Noten que estos problemas son muy similares entre ellos. Siempre es, ya usé la ecuación de continuidad, ya usé la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Siempre van a ser esas dos. A menos que haya que pensar un toquecillo. Ahí a veces hay problemas en los que hay que pensar un toquecillo. Pero usualmente estas dos herramientas son lo que hay que usar, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos. Para esto ocupamos cada una de las variables. Entonces lo vamos a poner en otro color. Ok, vamos a ver el azul. Ya tenemos la altura, ¿verdad? Porque entonces h1 es igual a 890. Ok. La velocidad 1, esa la dejémosla aquí un ratico. Y la presión 1 pues es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque los reservorios usualmente no están sellados, están al aire. Entonces por eso se usa la presión atmosférica. La altura del pueblo es igual a 865 metros, ¿verdad? Metros. Aquí se me olvidó poner metros. La velocidad 2 ya la averiguamos. Bueno, nos la dieron, de hecho, 3 metros entre segundo. Y la presión 2 es lo que queremos averiguar. ¿Por qué dejé esta así en blanco? Porque hay que pensar un toquecito. Este reservorio es muy grande comparado con las tuberías que están abajo. Entonces, en las tuberías que están abajo, la velocidad es 3 metros entre segundo. ¿Ok? Pero como aquí arriba, esto es un área gigante, ¿se acuerdan en el problema pasado que una velocidad era un cuarto de la otra? Eso era porque el área de un tubo era mucho más grande que la otra. Como en este caso el área es enorme, entonces se va a mover muy lento el agua. Y aunque no es cero, ¿verdad? Podemos tratarlo como prácticamente cero porque cuando se eleva al cuadrado en esta parte, pues va a ser incluso más pequeño y al final del día no va a ser mucha diferencia. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la presión aquí es la atmosférica, entonces vale cero. Ya vimos que la velocidad aquí es cero, entonces eso queda así. Aquí la altura no es cero, la presión es lo que queremos averiguar, la velocidad sabemos que es 3 y aquí tenemos otra altura. Entonces despejemos la presión 2, que sería igual a ρ por G por H1 menos H2, ¿ok? Menos, más bien, un medio de ρ por V2 al cuadrado. ¿Ok? Y eso es lo que me piden que averigüe. Voy a sustituir los valores solo para que veamos porque tenemos el espacio, ¿verdad? H1 es 890 y H2 es 865 y aquí sería un medio por 1000, que es la densidad del agua, por la velocidad, que es 3 al cuadrado. Entonces tenemos que la presión 2 es igual a... Hay que ver cuánto es. Y la presión 2 es
240.750 pascales. ¿Ok? Y así queda nuestro problema. Listo. Ahora vamos con el último problema. Este último problema dice, se requiere llevar agua a un quinto piso de un edificio. Dibujemos el edificio. ¿Ok? Quinto piso. Entonces se requiere llevar agua aquí. El agua que viene abajo es 98 kilopascales, ¿verdad? Como este piso está a 22 metros de alto, esta presión no es suficiente para hacer que el agua llegue. Por tanto, se le pide averiguar cuál es la presión mínima que necesita para que el agua llegue. Entonces, estos 98 no dan abasto. Tengo que averiguar cuánta presión sí da abasto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Apliquemos lo que hemos aprendido. El quinto piso está a una altura de 22 metros. La velocidad del agua no la sé, pero puedo averiguarla. Y la presión es una presión atmosférica, porque para que pueda llegar arriba necesita tener más presión que la presión atmosférica, si no, no va a lograr salir del tubo. Entonces, presión atmosférica, que como vamos a trabajar en manométrica, es 0 pascales. ¿Ok? Aquí abajo, pues tenemos que la altura la podemos definir como 0, ¿verdad? La velocidad, esta tampoco la conocemos aquí, pero podemos averiguarla. Y la presión es lo que quiero averiguar. ¿Ok? La velocidad no la sabemos, pero podemos averiguarlas. ¿Por qué? Porque tenemos el caudal. Me dicen que se quiere hacer que se llegue 50 litros cada minuto. Entonces, de nuevo, hacer la conversión del caudal, ¿verdad? Litros entre minuto por un minuto entre 60 segundos por 1000 litros entre un metro cúbico. Esto va a dar muy pequeño, como suelen dar los caudales cuando uno los usa unidades del SI. Y da 8.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundo. Utilizando la ecuación de continuidad tenemos que Q es igual al área 1 por la velocidad 1. ¿Ok? Y el área 1, pues vamos a ver. Ahí nos la dicen y de hecho fue algo que no apunté en el enunciado. Dice que para el agua llegue con un caudal de 50 litros por entre minuto, la tubería del acueducto tiene un diámetro de 1 pulgada. ¿Ok? Y el quinto piso, un tercio de pulgada. ¿Por qué en pulgadas? Siempre. ¿Por qué pongo los diámetros en pulgadas? Porque los tubos uno los compra en pulgadas. Entonces tiene más sentido, ¿verdad? Obviamente pude haberlo hecho un poco más simple para no complicar las cosas. Hagamos una cosita aquí, ¿verdad? El diámetro 1 es 1 pulgada, entonces es 2.54 centímetros o 0.0254 metros. Y el diámetro 2 es un tercio de pulgada, entonces sería un tercio de 0.0254 metros. Eso es igual a 8.47 por 10 a la menos 3 metros. Entonces vamos a ver, la velocidad 1 sería, y voy a ir para cambiar el color. La velocidad 1 sería el caudal entre el área 1.
Entonces la velocidad 1 es 8.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundo entre pi cuartos por el diámetro 1, que sería 0.0254 metros al cuadrado. Y eso vamos a ver cuánto da. Eso da 1.64 metros entre segundo. ¿Ok? Y ahora veamos cuánto da la velocidad 2, que sería igual a prácticamente la misma expresión, solo que cambiando el diámetro. Y el diámetro está en notación científica. Y aquí el agua va mucho más rápido. ¿Ok? Entonces ya tenemos las velocidades, ya las averiguamos. Y ahora pues veamos a ver con la ecuación de Bernoulli cómo quedamos. Porque sería presión 1. Bueno, de hecho ya no cabe. Este problema no es tan grande, pero sí tiene el pequeño problema de que eso cubre demasiado espacio, ¿verdad? Entonces vamos a borrarlo y dejar solo las velocidades ahí abajo. Pueden devolverse en el video, digo, si ocupan verlo de nuevo, pero es que yo ocupo el espacio aquí para poner la ecuación de Bernoulli. Ver que tacho, ver que sigue vivo. Ok. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos las dos velocidades aquí. Que podríamos poner aquí en realidad. 1.64 metros entre segundo y 14.78 metros entre segundo aquí arriba. ¿Ok? Entonces tenemos que la altura 1 es 0, entonces este es 0. Y tenemos que la presión 2 es 0, entonces este es 0. ¿Ok? Y vamos a ver. Tenemos aquí la presión, que es lo que queremos averiguar, entonces vamos a despejarlo de una vez. Quedaría 1/2 de la ansiedad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la ansiedad por la velocidad 1 al cuadrado más ρ por g por h2. Y sustituyendo, aquí ya todos estos valores los tenemos, están aquí. Estos son el 2, estos son el 1, ¿verdad? Entonces, solo sustituyendo, para no complicarnos mucho, la velocidad 2 es la que es grande, 14.78 al cuadrado, y la velocidad 1, la que es pequeña, es 1.64 al cuadrado, ¿verdad? Más la altura, ¿verdad? Que es 22 metros. Eso sería 1000 por la gravedad por esos 22 metros. Y esto me da 324.000. pascales, o lo que es parecido, bueno, es lo mismo de hecho, 324 pascales. ¿Ok? Y bueno, aquí concluye el problema, ¿verdad? Porque entonces ya tenemos la presión. Se ocupaba 324 kilopascales. ¿Y cuántos teníamos? 98. Nunca iba a llegar esa agua. Entonces, este problema es precisamente para eso, para ver qué tanto se ocupa
poner una bomba en un lugar para poder subir agua. Y esto pasa mucho en edificios de apartamentos, de hecho. Y bueno, con eso yo concluye la clase de hoy. Me avisan cualquier cosa, ¿verdad? Ahí en los comentarios de YouTube, ¿qué les parece? Y la próxima clase va a ser hecha con un en vivo, ¿verdad? Va a ser un stream a la hora de clase. Y ahí ahí ustedes pueden ir comentando, ¿verdad? Y demás. Entonces me avisan cualquier cosa, me mandan comentarios y eso sería todo. Gracias.